Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo jueves de webinar que tenemos el día de hoy, en el cual vamos a tratar un tema en específico que es el módulo de clima organizacional. Vamos a conocer un poco acerca de de las funcionalidades, de la integración con nómina y la integración con autoconsultas. Para este webinar, al igual que en otros encuentros que hemos tenido, recuerden que a través del chat van a poder dejar las preguntas que vayan teniendo, que una vez finalizada pues, la presentación por parte del consultor, vamos a dar respuestas como algunas de estas. Para ello, entonces, nos acompaña nuestro compañero Juan Sierra, el consultor de proyectos, que nos va a estar, pues, digamos, impartiendo su conocimiento en este webinar, a quien en este momento les cedo la palabra. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente al webinar que se está realizando todos los jueves, como les decía mi compañero Andrés. Vamos a tratar en el mañana de hoy lo que es el módulo de clima organizacional. Entonces aquí les voy a compartir pantalla. Bueno, listo. Entonces, para iniciar, aquí tenemos, digámoslo, como una generalidad de una definición de clima organizacional, que nos dice que es buscar un continuo mejoramiento del ambiente de la compañía para así alcanzar un aumento de productividad sin perder de vista el recurso humano. Esto se hará por medio de encuestas de satisfacción y clima organizacional. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Pues como esta definición de que dentro de, ya llevándolo al módulo en MIASO, este módulo nos permite, como tal, crear diferentes encuestas para nuestros colaboradores para que dentro del módulo de autoconsultas, que desde allí, como lo hacen a hoy, donde consultan su colilla de pago, su certificado laboral, donde hacen la actualización de sus datos personales, hacen sus diferentes solicitudes de nómina como vacaciones, incapacidades, también tengan la posibilidad de realizar una encuesta, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo realizamos una configuración de una encuesta y cómo hacemos ya como tal esa tabulación, esa solución de esa encuesta directamente en el módulo de autoconsultas, ¿sí? Entonces aquí, para iniciar, en el módulo de clima siempre tenemos el esquema, como ustedes lo han visto en los diferentes módulos, de una parte transaccional, reportes y registro, ¿sí? Entonces, primero debemos de iniciar con la parte de registro, que es donde tenemos nuestras tablas maestras a las cuales tenemos que alimentar como tal esa información, ¿sí? Entonces, aquí teniendo registro, encontramos dimensiones encuesta. Entonces, en dimensiones de encuesta nos quiere decir las dimensiones en las cuales yo quiero trabajar esa encuesta, ¿sí? Cómo lo quiero asociar. Entonces, para este caso podemos tener dimensiones de satisfacción laboral, de clima organizacional, satisfacción a la inducción, una encuesta semana de la salud. También es importante entrevista de retiro. Entonces, aquí, desde esta parte, se hace la creación como tal de esa tabla maestra de acuerdo a las dimensiones que queramos utilizar. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Recuerden que siempre tenemos el más agregar. En este caso, yo lo tengo aquí listo en pantalla, entonces lo voy a dar a editar, donde lo debemos de realizar de la siguiente manera, dándole un código y una descripción, y con el guardar o actualizar. Con esta creamos la parte de todas las dimensiones que vamos a trabajar para las diferentes encuestas. Ya siguiendo en la parte de registro, nos encontramos con la opción preguntas encuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? En esta ventana tenemos varias opciones. Entonces, en esta primera vamos a crear la encuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Entonces, aquí recuerden que en el más, aquí en el editar que tenemos en la parte de arriba, entonces le vamos a dar un código, que es un campo alfanumérico, luego a la derecha, ponderador, que siempre le vamos a dar 100%, ¿sí? Luego en la parte de descripción le vamos a decir cómo vamos a llamar esa encuesta, le vamos a dar aquí el nombre y le vamos a dar aquí el tipo de encuesta interna. Y en la parte de abajo, el texto encabezado aquí, le vamos a dar un texto que queramos agregar de esa encuesta para que este texto se pueda visualizar al momento de que ellos estén haciendo la tabulación de la encuesta. Entonces, todo lo que configuremos acá como texto se podrá visualizar cuando ya los colaboradores estén allí realizando como tal esa encuesta.
Entonces, esta parte inicial es la creación de la encuesta. Lo creamos acá. Luego que ya tengamos esa encuesta creada, hacemos la selección y a la derecha vamos a crear las preguntas para dicha encuesta. Entonces, como le dijimos que nuestra encuesta vale el 100%, entonces yo debo de ubicar mis preguntas que la sumatoria de estas me den ese 100%. Entonces, para este ejemplo, aquí tenemos 5 preguntas, las cuales cada una tiene un peso del 20, ¿sí? Ahí ya cumplo con ese 100% que es como tal esa configuración que debemos hacer ahí. Entonces, ¿cómo creamos esas preguntas? Entonces, en la parte derecha, aquí en el agregar, ¿sí? Le vamos a dar entonces ese código de la pregunta, el peso que le vamos a dar a la pregunta. Luego, en la parte de texto, vamos a dar la pregunta que estamos realizando a esta encuesta. Luego, en la parte de abajo, en tipo, aquí importante, le vamos a indicar cómo queremos que nos den la respuesta. Entonces, podemos hacerlo por una respuesta, selección múltiple, única respuesta, o lo podemos hacer con un campo de fecha o múltiples respuestas o una única respuesta, ¿sí? Como lo queramos, pues como trabajar. La encuesta tiene esa manera de tratar de acuerdo a estas posibles respuestas como usted lo quiera tabular, ¿sí? Entonces luego después, en la parte de abajo, en la parte aquí de texto, yo también pudiese configurar un campo texto que queramos agregar acá para también verlo en la tabulación de la encuesta. Como lo vimos ahorita en la encuesta, tenemos ese campo texto también y asimismo lo podemos configurar para cada pregunta, ¿sí? Arriba pongo como tal la pregunta y aquí podríamos también asociar o adicionar algún texto que queramos complementarlo a esa pregunta. Como les digo, se va a ver visualizado allá cuando estemos ejecutando como tal esa encuesta, ¿sí? Entonces, una vez ya tengamos acá la pregunta, la vamos a guardar. Aquí tendríamos, digamos, nuestra pregunta. Luego, que ya tengamos configurado aquí, lo vamos a seleccionar para que en la parte de abajo yo ya configure mis posibles respuestas. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, dice la pregunta, ¿fue clara la información que se le brindó respecto a su cargo? Entonces, aquí abajo en posibles respuestas le está indicando que una 01, que me equivale a 20, estoy diciendo que sí. ¿Sí? Y luego una respuesta 02, estamos diciendo acá que es 0 y que es no. ¿Sí? Entonces aquí vamos a configurar todas nuestras posibles respuestas. ¿Sí? Entonces ahí como para hacer un resumen aquí, claro, de esta pantalla que como ven se divide en 3. Creamos nuestra encuesta, donde le vamos a dar acá nuevamente código, pondrá 100%, nombre de la encuesta, el tipo de encuesta interna. En la parte de texto vamos a asociar algo adicional que queramos darle como tal a esa encuesta para poderlo visualizar allá como tal cuando esté tabulando. Y luego a la derecha vamos a crear nuestras preguntas, ¿sí? Que como les indicaba, las preguntas las podemos hacer de la manera aquí abajo en tipo, con una respuesta que queramos trabajar. Luego le vamos a decir acá en la parte de abajo si queremos pues asociar un texto adicional. Para por último, ya como les indica en la parte de abajo, crearnos nuestras respuestas. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos en la parte de registro las dimensiones, preguntas de encuesta. Luego tenemos otra opción aquí importante que es preparación de la encuesta. Entonces, ¿qué nos dice en esta partecita? ¿Qué debemos de hacer? Es donde vamos a crear ya como tal la encuesta y la vamos a programar. Entonces aquí en el más nos van a aparecer los siguientes campos que tenemos que diligenciar. Entonces aquí tendremos la compañía a la cual vamos a trabajar, en un código que es, digamos, interno, la descripción que es el nombre que le vamos a dar a la encuesta que vamos a trabajar, tenemos aquí encuesta, satisfacción e inducción, un periodo de evaluar. ¿Qué periodo vamos a evaluar para esta encuesta? Luego aquí en fechas a realizar encuesta, entonces les vamos a decir entre y. Lo que significa que en estas fechas que nosotros configuremos acá es donde va a estar disponible esa encuesta para los colaboradores en el módulo de autoconsultas, ¿sí?
Entonces aquí yo la tengo hasta el 30 de diciembre de 2023. Si yo la pudiese, si la pusiera aquí, ejemplo, 25 de junio, pues ya estamos a 29, no la podemos visualizar, ¿cierto? Entonces estas fechas son importantes para que se pueda visualizar allá en las autoconsultas. Tipo de valoración siempre será encuesta. Tabla de valoración va a ser la encuesta que vamos a trabajar, que es la que acabamos de observar, encuesta satisfacción e inducción. En tipo siempre va a ser pregunta, ¿sí? Y aquí vamos a dar la opción de cómo queremos trabajar esta encuesta. Si los jefes evalúan a los subalternos, si es una autoevaluación o los subalternos evalúan a los jefes, ¿sí? Aquí lo podemos trabajar en ese esquema. Luego la ciudad que se va a aplicar dice encuesta. Y en la parte final, en este campo texto, en comentario, yo puedo agregar aquí algo que ustedes quieran que cuando este campo como tal que yo configure, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga la notificación de esta encuesta, él enviará los diferentes correos a las personas que yo agregué como tal y dentro del cuerpo del correo llegará este comentario, ¿sí? Entonces es importante tener aquí esta configuración para que cuando llegue esos correos pueda llegar como tal ese mensaje. ¿Listo? Entonces una vez ya tengamos ya la preparación de la encuesta, pues aquí la vamos a guardar y quedamos acá ya en pantalla con esta línea, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya luego nuestros botones de haber creado esta preparación de la encuesta. Entonces, aquí a la derecha tenemos un agregar masivo. ¿Qué significa? Cuando le vamos a dar clic ahí, y nos va a traer esta otra ventana donde yo le puedo decir, bueno, entonces esta encuesta yo la voy a traer con el rol de autoevaluación, ¿sí? Lo voy a traer para la compañía X, la vamos a seleccionar acá, y aquí yo hago ese registro mediante una estructura administrativa. Entonces yo le puedo decir, bueno, entonces yo quiero que aplique para las áreas tal, ¿sí? Para el centro de costo, para el departamento, para el oficio, ¿cierto? Entonces desde aquí podemos hacer un registro de acuerdo mediante la estructura administrativa y de manera global. Eso es lo que nos indica ese botón. Y luego le damos botón agregar. Luego aquí tenemos el botón editar, pues si aquí ya estoy llenando y me equivoqué o algo, puedo pues editarlo. Este eliminar evaluadores, pues me eliminará todas las personas que hice en el paso anterior cuando lo hice de manera de agregar masiva. Aquí lo puedo eliminar y lo puedo volver a trabajar con el agregue. Eliminar este significa que voy a eliminar toda la línea como tal que creé, ¿sí? Y ese es un estado. Ese cambiar de estado, ¿qué significa? Cuando ya se realice como tal la encuesta, pues yo debo de venir acá a cerrar, ¿sí? Cerrar la encuesta y también tengo un botón de abrir, ¿sí? Por X el motivo, pues faltó alguien por tabular o algo, la puedo abrir de manera manual acá también para continuar ya como tal con la tabulación. Una vez ya tengamos acá la preparación de la encuesta, pues a la derecha vamos a encontrar todas las personas que creamos de manera masiva y en la parte de abajo, como les indicaba ahorita, tenemos este botón de notificar. Y el botón de notificar lo que va a hacer es que le va a enviar, como les indicaba, un correo a todas las personas que se quedaron acá de manera masiva y les enviará pues dentro del cuerpo del correo ese mensaje que ustedes configuran ya en la parte de comentario. Listo. Entonces aquí ya teniendo la parte de dimensiones, preguntas y preparación de la encuesta, tenemos también otra opción acá en registro en encuestados por encuestador. ¿Qué significa? En el paso anterior vimos que yo puedo agregar de manera masiva, ¿sí? Pero también tengo esta ventana, digamos, la alterna para poderlo hacer de manera individual. Yo quisiera pues aquí trabajar entonces la encuesta y aquí puedo llamar los empleados que queramos que estén allí, digamos, en esa encuesta. Entonces también lo puedo trabajar por acá de manera pues más uno a uno, como más individual, digámoslo así. Entonces ya con esta configuración de toda esa parte de registro, ya que tengamos, digamos, todas nuestras tablas maestras alimentadas y tengamos ya la configuración como tal bien organizada en nuestra encuesta, ahí podemos proceder a realizar la encuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces ya volvemos aquí a un clima organizacional y vamos a ir a la parte ya de transacción encuestas, ¿sí? Entonces yo estoy aquí ubicado en el módulo de clima directamente. Pero entonces, como el deber ser de esta funcionalidad es que yo la encuesta se la estoy lanzando es a mis colaboradores, entonces yo debo de entrar por el módulo de autoconsultas. Obviamente, ustedes allá
del departamento pues, de TI o ustedes como son los administradores deben de darle la seguridad al módulo al grupo de autoconsultas que puedan visualizar como tal el módulo de gestión clima y puedan tener como tal chuleadas esas opciones allá para que puedan ingresar desde autoconsulta y poder visualizar como tal esa encuesta, ¿sí? Entonces, como lo haríamos ya en autoconsulta, entonces ya nos vamos a desplazar aquí en autoconsultas. Vamos a ir a la parte de mis transacciones. Aquí vamos a dar la parte clima organizacional. Luego allí encontramos la parte de encuestas y ahí vamos a visualizar las encuestas que estén disponibles. Recuerden que, ¿por qué están disponibles? Porque ayer cuando creamos la preparación de la encuesta, decía fechas de la encuesta, ¿sí? Entonces, allá que estén habilitadas para poderlas visualizar en esta ventana. Entonces, una vez la tengamos acá, vamos acá a seleccionar y a la derecha vamos a encontrar ya este empleado y con el cual yo me estoy logueando acá arriba, ¿sí? Aquí lo voy a seleccionar, despliega como tal el formulario que previamente configuramos en los pasos anteriores. Entonces aquí encontraremos el nombre de la encuesta que le dimos, ¿sí? Aquí encontraremos el empleado, una información adicional del empleado que los datos como más básicos de él como para poderlos tener ahí a la mano, ¿sí? Y en la parte de abajo vamos a encontrar aquí, como les indicaba, en la configuración, cuando creamos la encuesta, en el campo que les di allí de observación, encontramos acá este texto, ¿sí? Acá. Lo que configuramos acá lo vamos a traer aquí. Y luego ya tenemos aquí nuestras preguntas. Entonces, primera pregunta fue clara la información que se le brindó respecto a su cargo. Entonces, vamos a responder aquí que sí. Con sus propias respuestas, si no, como lo vemos allá. Entonces, aquí tenemos la segunda pregunta. La indicación de dónde usted desarrollará sus funciones fue la adecuada. Le digo que sí. Entregaron los elementos necesarios para el desarrollo de sus funciones. La indicación del horario que va a cumplir fue completa. Le que sí. La presentación a sus compañeros de trabajo le hizo sentirse a gusto en la empresa. Vamos a responder todo que sí. Entonces ya una vez tengamos acá ya todas nuestras respuestas, ya vamos a dar aquí botón verde que es guardar encuesta. Y una vez aquí ya guardamos, ya nos dice que la información se almacenó correctamente. Y aquí ya queda a la derecha en la parte completa para este colaborador que quedó sí. ¿Listo? Entonces es sencillo, ya, como les decía, entramos a autoconsultas, ya está configurada, simplemente él viene, da aquí clic para que se pueda habilitar y a la derecha ya te traiga como tal el formulario y una vez vamos respondiendo las preguntas, al final vamos a guardar. Entonces ahí nos quedó ya como tal esa encuesta diligenciada. Listo. Ya volviéndonos para el módulo, ya nuevamente aquí el clima, vamos a encontrar acá en la parte de registro, vamos a volver acá a preparación de la encuesta, que digamos que ya toda la encuesta fue desarrollada por todo el personal, ya quedó toda, digamos, tabulada, entonces ya luego voy a venir acá y la voy a cerrar. ¿Sí? Voy a cambiar ese estado y voy a decir aquí que ya ese estado cerrar y le digo guardar. Entonces hasta ahí ya hemos terminado con la encuesta. Luego que tengamos ya como tal toda esa encuesta diligenciada, el sistema también volviendo acá a la parte del módulo, ya vimos la parte de registro, vimos la parte de transacción de encuestas, que es la que hicimos por el lado del módulo autoconsultas, hicimos el cierre como tal de la encuesta por la preparación de la encuesta, y por último tenemos una parte de reportes. ¿Sí? Entonces yo le puedo, bueno, no quiero tabulación por encuesta. Entonces aquí le podemos dar que me gusta la encuesta que se trabaja. ¿Sí? Que nos muestra la encuesta como tal y le damos el reporte también en la parte de ejecutadas programadas. Sí, tenemos nuestras encuestas ejecutadas, programadas versus las ejecutadas, las que vamos como tal cerrando. Sí, entonces ahí importante tener pues como tal esa configuración en toda la
aparte de mis encuestas, mis preguntas y todo como tal, como queremos hacer esa tabulación. Lo más importante, de pronto, para recalcar aquí en este módulo es esta ventana. Sí, porque es mi insumo principal, digámoslo de esta manera, porque aquí es donde, como les indicaba, debemos de crear nuestra encuesta, ¿sí? Con nuestras preguntas y nuestras posibles respuestas. Entonces, con base a eso es que ya los colaboradores van a como tal, a responder, digamos, todas esas encuestas que ustedes jueguen allí en el módulo de autoconsultas. Y también, como les hacía, pues, mucho énfasis en explotar mucho ese módulo de autoconsultas, que como digámoslo, su nombre lo dice, es un tema para que ellos desde allí, en su portal, puedan hacer como toda su autogestión, ¿sí? No solo, eh, digamos, que hoy tenemos toda la parte de nómina desde allí, no solo limitarnos a todo lo de nómina, sino que también explorar las diferentes opciones que tiene estos módulos de gestión humana, que los podemos obviamente llevar también para que ellos desde la autoconsultas, pues sea ese plus para el colaborador, que de allí puedan hacer como todo ese autogestión. Tanto estas encuestas también como el tema de parte de competencias, que de ahí también puedan obviamente hacer su evaluación de desempeño, solicitar la parte de formación de cursos que yo también desde el módulo pueda crear y toda la parte de nómina como tal de solicitudes. Bueno, no sé, de pronto Andrés nos pueda ahí ya alguien nos tenga pues de pronto alguna preguntita. Es un módulo más bien sencillo. Miren que la parte eh, especial y como les indicaba, importante es esta de una buena configuración para poder ya hacer esa tabulación de la encuesta. Entonces, no, muchas gracias a ustedes pues por el espacio. Queremos como compartirles este módulo en la parte pues de encuestas. Entonces estamos atentos ahí a cualquier pregunta que nos formulen por acá. Ok, Feliz día para todos. Juan, sí, acá tenemos unas preguntitas. Dice, buenos días. ¿Cómo se puede notificar al correo corporativo de los empleados, ya que en el registro empleado tienen asociado el correo personal? Perfecto, no, allá en el campo del empleado, si ustedes visualizan, hay un campo email, email 2. Entonces ahí se puede traer el email en corporativo, email 2, el correo personal. Entonces yo desde el módulo, mediante una variable ya más de configuración, podemos indicarle esa notificación a cuál de los dos correos se podrá ir. Otra dice, buen día, quisiera saber por qué la respuesta de la encuesta debe tener una opción correcta y otra no. Una opción correcta en donde, perdón, no te... Dice, quisiera saber por qué la respuesta de la encuesta debe tener una opción correcta y otra no. Bueno, lo que pasa es que ahí eso dependiendo pues la tabulación y la configuración que se quiera hacer. Si yo estoy diciendo allí que mi pregunta vale el 20%, entonces yo tendré una posible respuesta. Entonces, para este ejercicio tenía una pregunta que si estaba, digámoslo, apto en su lugar de trabajo, ¿sí? Entonces allá decía sí, 20%, no 0%. O sea, yo estoy indicando ahí mi calificación. Estoy justificando ese 20% en sí y un no. Entonces ahí es tal como ustedes consideren que se debe configurar, ¿sí? Eso es un ejemplo básico, pero allí tiene, digámoslo, todas las herramientas a nivel de preguntas y posibles respuestas. Ya ustedes lo puedan tablar como deseen y con el factor y ponderador que le quieran dar a cada una de ellas, ¿sí? Bueno, otra dice, buen día, un empleado puede ingresar a cambiar sus respuestas. A ver, cuando se hace como tal la encuesta y yo no la he cerrado, él puede entrar y hacer la edición, ¿sí? Porque yo no la he cerrado, entonces obviamente se va a visualizar allí. Entonces, lo importante ahí es cuando se cree la encuesta, que se tiene pues como esas fechas para que la puedan diligenciar, tener ustedes internamente como unos tiempos estimados para decir a los cabos, bueno, para el día de hoy, entre hoy y mañana, se colgó la encuesta X para por favor la diligencien. Ya, si a partir de mañana ya nadie ingresó, digamos que ya se cierra y ya se creará otra encuesta, pero al menos tenerlo como un orden de que no entren en cualquier momento a realizarla y que la quieran editar. Ya algo más internamente que le queda como orden que ustedes quieran hacer allí.
Listo, Juan. Y por último, por favor, me aclara nuevamente el concepto de dimensiones. Bueno, no, en dimensiones es básicamente a qué yo quiero asociar esa encuesta. Entonces, yo puedo tener una dimensión para una encuesta digamos, de entrevista de retiro, ¿sí? Digamos, de clima para la empresa, digamos, acá, como teníamos estas partecitas aquí, miremoslo acá. Y mira que aquí tenemos entrevista de retiro, satisfacción laboral, satisfacción de la inducción. Podemos tener encuesta semana de la salud, entonces va básicamente asociada a estos ítems. Eso es lo que nos quiere decir las dimensiones como tal, porque también acá, cuando estamos creando la encuesta, mira que acá yo le puedo decir que esa es mi encuesta y acá le podemos dar también el, la parte de la dimensión, ¿sí? Es aquí en dimensión. Cuando estamos creando la pregunta como tal, yo le puse esa pregunta está asociada a esta dimensión, a satisfacción de la inducción o a lo que tengamos como tal previamente configurado. Entonces es asociar esa dimensión a la pregunta, ¿sí? Ok. Ok, Juan, perfecto. Ya con esto terminamos como tal este espacio de las preguntas. Concluimos adicionalmente pues el webinar. Agradecer a quienes asistieron a este espacio y a Juan pues por el conocimiento pues compartido con todos. Les deseo a todos que tengan un feliz día. Nos vemos el próximo jueves de webinar.